Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido esta noche, Señor, que pudiéramos estar aquí en tu presencia, Señor, en tu casa. Te damos gracias, Señor, te agradecemos, Padre. Padre, por la salud, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que allá afuera hay un virus, Señor. Padre, que está atacando, Señor, a niños, adultos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, a pesar, Padre, de todo virus, de toda enfermedad, Señor, estamos aquí, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Padre, pedimos fortaleza, Señor, por aquellos que están, Padre, ahora mismo en sus camas, que no pueden levantarse, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, que tú le des fuerza, Señor. Padre, que tú lo levantes, Señor. Padre, que tú pases ungüento santo en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay enfermedad que impida, Señor. No hay virus que impida, Señor, que lleguemos a tu presencia, Señor. Ahí donde estamos, Señor. Aquí en tu casa o en nuestros hogares, Señor. Aún, Señor, los que están trabajando, que sabemos, Padre Santo, que están conectados, Señor, a través de las radios, Señor, o del internet, Señor. Te damos gracias por cada vida, Señor, por cada uno de ellos, Padre Santo. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú, Señor, Padre, hablando, Señor, a través de tus siervos, Señor. Padre, que sea de provecho cada palabra, Señor, que tú has traído hoy. Padre, que sea de provecho, Padre, que penetre en nuestro corazón, Señor, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre. Bendecimos, Señor, tu siervo, Señor, a quien tú has enviado, Señor, a traer tu palabra, Señor. Padre, a traernos alimentos, Señor, a educarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Padre, a enseñarnos, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Lo bendecimos, Padre, en tu nombre. Gracias, Padre, te adoramos, te amamos, Señor, y sabemos, Señor, que toda la honra, toda la gloria es tuya, Señor. Padre, gracias. Eres santo, eres hermoso, eres precioso. Te adoramos en esta noche, Señor, Padre Santo. Pedimos también, Señor, Padre, que la palabra que tú has traído hoy, Señor, sea, Señor, Padre, quedándose en nuestra mente, Señor. Padre, sabiendo cada momento, Padre Santo, que cada palabra, Señor, es enviada por ti. Padre, cada palabra que se va a dar esta noche, Señor, viene de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestro corazón, Señor, para atesorarla, Señor, para aprender, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche y le damos inicio, Señor, en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche, Padre, por darnos la oportunidad de estar un día más en tu presencia, un día más estudiando, escudriñando tu palabra, aprendiendo, Señor, de ti y dejando que el Espíritu Santo tuyo, Señor, sea guiándonos, sea ayudándonos, Padre Santo, a manifestar tu belleza, a manifestar tu persona a nuestros corazones. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas cada palabra que se predique, que se enseñe en esta noche, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toma el control, Señor, de mis labios, abunda en mi corazón toda palabra de sabiduría, toda palabra de ciencia, toda palabra de conocimiento, Señor, para dar a conocerte, Señor, a este pueblo
tu grandeza, tu misericordia, tus bellezas, tus maravillas y todas tus bondades, Señor. Tú eres un Dios maravilloso y bueno. Glorifícate, Señor, en esta noche, en nuestras vidas y por medio de este estudio, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. La semana pasada estábamos hablando acerca de ay Dios, me olvidé. ¿Ah? Sanidad, herida del alma. Sanidad e herida del alma. Yo tenía la página equivocada. No, pero eso fue antes, eso. No, ya terminamos con esa clase. De las opresiones, sí. Y vamos a, disposición para el servicio, sí, así es. Estábamos en amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Pues en esta noche vamos a ver la disposición para el servicio. ¿Qué es lo que necesitamos para servir a Dios? Pero que realmente necesitamos la disposición o necesitamos entender que si somos lo que somos hoy, si todavía tenemos una luz de esperanza, si todavía hoy vivimos y no estamos muertos, si todavía tenemos fuerza y no estamos enfermos ni paralíticos, si todavía estamos en la condición que estamos, cuando podríamos estar en otra condición, y entendemos que si estamos aquí porque Dios tuvo favor y misericordia con nosotros. Porque si entendemos que pudiéramos estar en el lugar de un amigo que se fue, de una familia que se fue, podemos entender entonces que Dios tuvo compasión para con nosotros, porque nosotros tal vez merecíamos la misma suerte que las demás personas que se han ido. Pero ¿por qué no a nosotros? ¿Sí? Entonces entendemos que si nuestra vida todavía está pendiente, está todavía en vigor, es porque Dios tuvo compasión y misericordia por nosotros. Que si todavía nos da fuerza, todavía es porque Dios es bueno con nosotros. Si todavía no estamos paralíticos, no hemos sufrido un accidente y todavía estamos prácticamente bendecidos, porque Él es bueno. No sé si necesitamos una razón para servirlo a Dios, es por su bondad, por su infinita misericordia, por su gracia, sus favores inmerecidos. Es como si alguien te estuviera pagando sin trabajar. ¿Sí? Porque los favores y la misericordia que Dios tiene para con nosotros es como si tuviéramos un trabajo y estuviéramos cobrando sin trabajar. Porque estamos recibiendo todas las bendiciones de Él. Por lo tanto, por sus bondades, por sus misericordias, por sus favores, su gracia, entendemos que Él es demasiado bueno para no servirle. Amén.
Entonces, no se trata tanto de tener una disposición, más, mejor dicho, sería tenerlo a Él presente en todo momento, estar dispuesto en todo momento. No buscar el tiempo que tenga dispuesta, sino que tener la disposición todo el tiempo para servir a Dios. Amén. Pero pastor, es que no puedo venir a la iglesia todos los días. No, es que servir a Dios no te requiere que sea dentro de la iglesia nada más. Con llevar su palabra a un corazón necesitado, a un enfermo, a un desnudo, a un hambriento, con hacerle conocer el amor de Dios, está sirviéndole al Señor. Con ver que una persona está pasando por los estragos de las tinieblas y tú le sirves a Dios haciendo resplandecer la luz que está en ti para que esa persona salga de sus tinieblas y entre en la luz de Dios. Entonces no es necesario. Muchas personas, por ejemplo, piensan que para servir a Dios tiene que ser dentro de la iglesia. No es así. Dios no solamente se le sirve dentro de la iglesia, se le sirve donde quiera que hay una necesidad. Entonces no es cuando yo disponga. No es cuando yo disponga, sino que sea yo disponiendo todo el momento. Dice la palabra que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿en qué momento vamos a servirle a Dios? En todo tiempo. Amén. En todo tiempo. ¿En qué momento más tú puedes servir a Dios? En un momento de conflictos, donde una persona entra en conflicto contigo y tú haces reflejar el amor y la paciencia y la misericordia de Dios. Aún un momento donde crucial, donde tú te puedes encontrar en la posición de ser crucificado y tú dices, tú le sirves a Dios, dando a conocer no quién tú eres, sino quién es Dios en ti. Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios con todo tu ser. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿En qué momento vamos a servir a Dios? ¿Para con quién? ¿Para con quién? Pero ¿en qué momento? ¿Para con quién vamos a servir a Dios? ¿Con algunos que escogemos? Con todos. Primeramente, ¿dónde? A los de la casa. Primeramente, a los de la casa. Amén. Entonces, servir a Dios, mis amados hermanos, no es solamente en el momento en que nosotros entramos en la iglesia. Servir a Dios es en todo momento. Servir a Dios de la forma en que tú tratas a tu esposo. Servir a Dios de la forma en que tú tratas a tus hijos. Servir a Dios de la forma en que tú tratas a tu esposa. Servir a Dios en todo momento. Aún servir a Dios de la forma en que tú tratas el criado o la criada de la casa. Servir a Dios en todo momento. Hasta un animalito, lo que sea. Porque por lo tanto, hay personas que dicen, no, ¿qué va a entender? El animalito no me va a poder delatar. Lo voy a maltratar, pero alguien que te ve como dice, pero mira cómo ese cristiano maltrata a ese animal. Si así los cristianos maltratan los animales, entonces no quiero ser yo cristiano. Ese momento tú dejas de servir a Dios. Tú estás sirviendo ¿a quién? A tu enojo. Estás sirviendo a tus frustraciones, a tus amarguras, pero no a Dios. Porque Dios es un Dios de gozo. Si entonces tú estás en un momento de amargura y está manifestándolo, en ese momento está dejando de servir a Dios. Entonces servir a Dios es en todo momento, en cada instante de nuestra vida. Amén. La tercera demanda de Jesús es una disposición plena al servicio a Dios
y a los hermanos. Un discípulo es más que un creyente, es un servidor, o en palabra de Pablo, en toda su epístola, siervo de Dios. Siervo es traducción del griego doulos o doulos, que significa esclavo. Y uno dice, pero si el Señor sacó el pueblo de Egipto de esclavitud, ¿cómo entonces voy a ser esclavo de él otra vez? En ese sentido de la esclavitud de Dios, en Dios, es el sentir de que yo solamente dependo por Él, vivo por Él, respiro por Él y todo lo que yo hago, lo hago por Él. No sé, ser esclavo de Dios es servirle solamente a Él. El esclavo tiene un solo amo, ¿verdad? Un esclavo nunca tiene dos amos, a menos que haya sido vendido al otro amo. Los que dejan de servir a Dios y van y sirven al enemigo, al adversario, ya tiene otro amo. Pero por eso que Dios dice que vomitara a los tibios, porque los tibios quieren estar en Dios y quieren estar en el mundo. Quieren estar en Él y quieren estar en el mundo. Entonces Dios te va a vomitar, porque tú no estás sirviéndole a Dios, tú estás sirviéndote a ti mismo. Amén. Es el tibio. El tibio está en dos aguas, ¿verdad? Entonces no puedes ni estar caliente. Si es caliente, que realmente tú dependes, toda tu vida es para Dios. Si eres frío, estás completamente alejado de Dios. Pero si eres tibio, estás en dos aguas. Es una mezcla de agua. Porque la mezcla del agua caliente y la mezcla del agua frío, ¿qué hace? Agua tibia. Amén. Entonces, el ser esclavo de Dios es ser un siervo solamente para Dios. Por eso que ahorita le estaba diciendo que para servir a Dios no se necesita ser solamente aquí en la casa del Señor, sino en donde quiera que haya una necesidad. Donde quiera que haya una necesidad. Mira, mis amados hermanos, cuando se te presenta una necesidad a ti, yo sé que lo he dicho antes, si se te presenta una necesidad a ti, tú eres siervo de Dios, tienes que responder a la necesidad de la persona por ser siervo de Dios. Servirle, en lo poco que tú puedas, pero servirlo. ¿Sabe? Dios no se queda con las cosas de nadie. Cuando tú te llega a una situación, vamos a decir que te llega una situación a ti, y se lo lleva a la hermana Vilma, la que va a recibir la bendición es ella, y tú vas a perder la bendición. Porque como te llegó a ti para recibir la bendición, para ser probado tu servicio al Dios Todopoderoso. Porque ¿con qué servimos a Dios? Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Amén. Entonces, si tú le pasas el servicio a otra persona, mayormente se lo pasan al pastor. Y después dice, pero ¿por qué el pastor es tan bendecido? Porque ustedes me están pasando sus bendiciones. Sí. Y el pastor sabe que le sirve a Dios y no se va a servir a la persona como se lo merece. No le va a decir que no. No le va a decir, no, vuelve donde fulana, porque ya fulana ya dio un rechazo al servicio que se le fue presentado en el momento. Si la persona te dice, hermana, necesito tu oración. Es tu servicio a Dios, ora por la persona. No lo lleve al pastor, tú sabes orar. Amén. Bueno, otra parte. Hermana, yo tengo hambre, necesito algo de comer hoy. No se lo lleve al pastor. Es tu bendición. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros somos probados en nuestro servicio a Dios, muchas veces fallamos. Porque ¿cómo se desarrolla un servidor? En el ejercicio de su servicio. Así que se desarrolla. ¿Cómo se dice la gente que trabajan los hierros? Los que trabajan los hierros. Que hacen así, herrero. Dice, en mi país hay un dicho que dice que el herrero viene a ser herrero forjando hierro.
¿sí? Entonces, nadie llega de un día y sabe todo lo que aprende. Es en la práctica. Tú puedes estudiar una cosa, por ejemplo, he estudiado hasta el italiano, yo he estudiado el italiano, pero si no he tenido la práctica, se pierde. Entonces, en la práctica que uno se hace el maestro. Amén. Entonces, si nosotros realmente queremos desarrollar nuestros dones de servicio, porque es un don, servir es un don. Entonces, cuando se presenta la situación, a mí cuando se me presenta una situación, yo no puedo ir a otra persona, yo tengo que resolvérselo a la persona. Y yo le digo una cosa a mis amados hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando tú le sirves a Dios, su palabra dice, Dios le da semilla a aquel que siembra. Esa palabra es verdad. Tiene escasez. La persona que retiene es algo increíble. Es como una fuente de agua. Una llave de agua. ¿Verdad? Más la llave está dando, más está recibiendo para dar. La agua que salió de la llave no es la misma que va a volver a salir. Sale de una fuente. Cuando tú le sirves a Dios, Dios es tu fuente de bendición, tu proveedor. Nosotros decimos mi proveedor, Dios es tu proveedor. Amén. A veces, cuando se nos presenta una situación, vamos a poner cualquiera, que una persona que necesita $50. Y lo primero que decimos, ay, yo tengo que llenar mi tanque, tengo que pagar el teléfono, y entonces, yo tengo testimonio de que personas que se le han presentado esa situación y no han pensado en eso, y ceden la ayuda a la persona, y más adelante alguien les regala el doble de lo que gastó. He visto muchos testimonios de eso. ¿Sí? No, es que son tantos los testimonios que yo he escuchado así, que yo sé que Dios es nuestro proveedor. Él es que da semilla a aquel que siembra. Entonces, muchas veces cuando se nos presenta la oportunidad de servir a Dios, no se lo pase a otra persona. Esfuérzate tú, que con lo poco que tú tienes, con lo poco que tú puedas ayudar, ayúdale. Porque Dios va a ver la intención de tu servicio a Él. Porque no te va a servir a ti para decir, no, yo hice, no. Porque lo que hace tu mano derecha, tu mano izquierda no debe de saberlo. Amén. Entonces, cuando tú lo haces para Dios. Para reflejar a esa persona el amor de Dios. Para reflejar la compasión de Dios, la misericordia, la gracia. Porque tú estás sirviendo a Dios, entonces para servir a Dios hay que manifestar a Dios en tu vida hacia la persona que tiene necesidad. Amén. Y así es el servir a Dios. Entonces, mis amados hermanos, de verdad que yo deseo que sean bendecidos. Amén. Y que Dios pueda manifestarse y glorificarse en sus vidas como lo ha hecho en la vida de todo aquel que le cree y se sujeta a su voluntad. Él es tu amo. Cuando tú entiendas que Dios, vamos a decir que tú estabas perdida. Tú estabas perdida. Y Dios te compró. Tú ibas a morir, te ibas a perder para siempre. Y Dios derramó su sangre y te compró. Ya tú no te pierdes, ya tú tienes herencia de vida eterna con Él. Él es tu Señor porque fuiste comprado a precio de sangre. Ya no eres dueña de ti misma, ya tú le perteneces a Él porque fuiste comprado. Amén. Entonces, como tú fuiste comprado, ¿qué te queda hacer? Servirle. Porque tú es pertenencia de Él. Fuiste comprado a precio de sangre. Amén.
tú eres esclavo del pecado y de la muerte. Ahora tú eres esclavo de la santidad y de la vida eterna. Porque fuiste llamado a vivir una vida en santidad. Donde dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. O sea, fuiste llamado a vivir una vida en santidad, separado del mundo y apartado para Dios. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 25 al 28, hermano Rubén. Mateo 20. Ujú. Veinte, 25 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérate. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Qué entendemos ahí? ¿Mm? ¿Qué hacían los gobernantes sobre nosotros? ¿O qué hacen los gobernantes? Ejercen potestad sobre nosotros, ¿verdad? Autoridad. Pero dice, entre nosotros no debe de ser así. Sino como el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Y tenemos que entender cómo es que vamos a ser grandes siendo siervos. Porque cuando servimos, ¿a quién reflejamos? ¿Y qué es Dios? Él es grande. Amén. Entonces, si queremos ser grande, tenemos que manifestar a Dios en nuestro servicio. Y la grandeza de Dios se hace manifiesta en nosotros. Entonces, por servir, la grandeza de Dios nos hace grande. Entonces, si queremos ser grande, tenemos que servir, manifestar a Dios. Amén. Porque cuando tú sirves a los demás, tú estás manifestando a Dios. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, es bondad, es mansedumbre. Amén. Entonces nosotros cuando servimos, somos grandes por la presencia, por la manifestación de Dios en nuestro servicio. Porque Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él no vino a enseñarse a sí mismo, que Él vino ¿a quién vino a mostrarnos? Al Padre. Entonces, si nosotros queremos mostrar al Padre, tenemos que ser como Jesús. Y si somos como Jesús, pareciera que nos humillamos, pero al humillarnos, Dios nos ensalza. Amén. Pero si pensamos que somos demasiado para estar al servicio de otro, entonces pues la cosa se pone triste. Amén. Si supiéramos la gloria o lo hermoso, la grandeza de Dios que hay en la humildad.
Hay una grandeza de Dios en la humildad. Entonces, si mucha gente pudieran entender eso, la gente andará más humilde. Porque en la humildad hay una grandeza. En la grandeza hay mucha humillación. Amén. Porque en mi país dice que el que más alto se sube, más duro se cae. Sí. ¿Verdad? El que está ya parado en el piso, si se cae, se da un rapadito y ya. Pero el que está más alto se cae, se le parte todos los huesos. ¿Eh? Aprender a ser humilde te puede ayudar en tantas cosas. Recibir una humillación, recibir un desprecio, recibir una cachetada, te hace mucho más grande cuando tú no respondes a ellos. Y sabe lo más hermoso de todo eso, que la persona que te ultraja o te agrede verbalmente o físicamente, esa persona es vencido, porque no logró su objetivo. La persona que te agrede para recibir una respuesta tuya. Por eso te agrede. Cuando una persona te dice una mala palabra, él espera que tú le respondes y se viene a hacer una guerra de mala palabra. Pero cuando tú le respondes, él es uno con él. Cuando tú no le respondes, se quedó solo, avergonzado. De todo, vamos a suponer que dos personas están peleando de palabra, diciendo todas las cosas. Uno dice todas las cosas feas y el otro se queda callado. Y hay un grupo de gente alrededor. ¿A quién tú crees que van a ver como un malhechor? Al escandaloso. Y si van a apoyar a alguien, ¿a quién van a apoyar? Al calladito. Así es Dios. Y el que ha hablado mucho quedó avergonzado. Amén. Amén. Yo soy de un pueblito muy pequeño y ahí las cosas suceden pues también así. No hay no hay muchas leyes. Pero entonces una vez había una pelea cerca de mi casa con dos mujeres y había una que atacaba a la otra y una siempre callada y la otra la atacaba y le tiraba, buscó un cuchillo y toda esa cosa. Entonces cuando fueron allá, una de ellas fue a la policía a poner la demanda. Entonces allá la primera que llega es la que empezó y siempre la dejan presa. La primera que llega, ellos saben que fue la que sí. Causa la turbulencia. Sí, entonces siempre pasa que el que habla más, el que está más atacando, es el que paga la consecuencia. El que se queda calladito siempre es el sabio. Amén, amén. Entonces, aún en esta forma de no contestar al agresor, es una forma de servir a Dios. Porque de pronto tú quieres reflejar quién tú eres y dices, tú no sabes quién yo soy, y ahí te entra en la misma contienda y está manifestando quién tú eres, pero no quién es Dios. Pero cuando te quedas callada y al contrario le dices palabras sabias, no te pongas así, no digas esas palabras, son feas, ¿verdad? Y tú le contestas con ese amor y con esa paciencia. Estás sirviéndole a Dios, no solamente para Él, sino para todos aquellos que ven tu testimonio. Y en tu testimonio es un servicio a Dios. Amén. Juan 13:13. Habíamos terminado, ¿verdad? Con Mateo. Juan 13 al 17.
Léala, hermana Alexis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Entonces, ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza. Jesús nos mostró la grandeza, ¿verdad? En el lavar los pies a sus discípulos. Dice que nosotros debemos de hacer lo mismo. No podemos de ninguna forma ser mayor que nuestro maestro. Yo me acuerdo un día que le hice una sorpresa, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa sorpresa? Que le puse a cada uno frente a otro. Y pensaba que iba a ser una dinámica y resultó que iban a lavarlos los pies. ¿Quién levantó la mano? Sí. Yo iba a preguntar sobre eso. Nos hemos lavado los pies, pero eso solamente es una sola vez al año en Semana Santa. No, si por ejemplo yo voy a tu casa, Okay. yo voy a tu casa y el Señor te pone el sentir en tu corazón. Vamos a decir que la hermana Ruperta se molestó contigo. Vamos a decir, ¿verdad? Y ella viene a tu casa y dice, hermana Alexis, ¿sabe? Yo me molesté contigo ayer porque tenía muchas cosas en la mente y no controlé mis dichos. En ese momento, en vez de decir, no está bien, no, dice, saca tu cubeta y le lava los pies. Le está diciendo, estoy aquí para servirte. Amén. También. No había pensado en eso, sino, yo digo, bueno, voy a hacerle una comidita porque... Pues avísame cuando tú estás enojado para que te enojes conmigo. Y después. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús. No podemos aprender. Mira, mis amados hermanos. Todos nosotros hemos sido llamados. Pero no todos tenemos una misma función o misión. Dios a cada uno lo llama y cada uno le da dones diferentes. Amén. Pero en el servicio al Señor, lo primero que tenemos que escuchar, antes de todo, es a Dios. Porque cuando tú quieras servir realmente a Dios con todo tu corazón, vienen todas las voces a tu mente, a tu cabeza, para derribar tu comunión con Dios, para desviarte del propósito de Dios, para desviarte de aquel que te llamó para darte orden a ti. Y el hombre va a querer darte orden. Y si tú te pones a hacer atención a lo que dice el hombre, tú no vas a poder servir a aquel que te llamó para que te ponga a su servicio. Amén. Y es mejor agradar a Dios, es mejor hacer la voluntad que escuchar a los hombres. Es mejor escuchar a Dios que escuchar a los hombres. Porque cada hombre tiene su don diferente. Y no es que sean equivocados. Puede ser de que el consejo que te están dando le corresponde a él mismo. A él le funcionó en su servicio a Dios. Porque eso fue lo que Dios lo llamó a hacer. Pero del hecho de que haya funcionado por él, viene con la misma buena intención de que funcione para ti, pero no a eso, no, Dios no te llamó para eso. El trabajo que le dio Dios fue para él, le funcionó, fue obediente, gloria a Dios, y fue recompensado. Pero cuando Dios te llama a ti, presta atención a lo que Dios quiere de ti. Porque de pronto el hombre va a decir, no, tú tienes que hacer la cosa así, es mejor hacerlo así, no sé.
cuando esas voces empiezan a sonar en tu cabeza, de pronto tú vas a dejar de oír la voz de Dios, si le haces caso a la voz del hombre. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no interferir a nosotros mismos como servidores de Dios, tenemos que tener mucho cuidado para no interferir en la relación de un hijo de Dios con su padre. Tú eres hija de Dios con el Señor tendrá un trato contigo, tendrá un trato contigo. Pero una cosa así, el Señor dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por sus almas. Amén. Entonces, es normal que hable con sus pastores, es normal, porque Dios puso un ángel en la casa para hacer un medio a hablar a las almas. Amén. Entonces, en eso tenemos que hacer caso a nuestro. Pero cuando ustedes le ponen a hacer caso a mucha gente, de pronto está haciendo la voluntad del hombre y no la de Dios. Amén. Por eso Dios hace la cosa bien. Él pone una cabeza, ¿verdad? Y entonces la cabeza hay que hacerle más caso que a las muchas cabezas, ¿verdad? Si una persona tiene mucha cabeza, ¿qué viene a hacer? Un monstruo, ¿verdad? Tomemos el ejemplo de cuando el pastor lleva todas las ovejas, que van, si te pones bien alto a mirarla, van todas así organizaditas en dirección donde el pastor la está guiando. Pero entonces si hay una de esas ovejas que oye el que está, otra gente que está al lado, que no sea el pastor, entonces el grupo se va un poquito por allá y otro poco por acá, entonces se deforma el grupo tan bonito que había. Sí. Por eso. O viene un lobo y dispersa. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios y muy prudentes, no diciéndole a la persona, no me venga a decir nada, o sea, el malcriado, dice la palabra, escuchar toda la profecía, escudriñarlo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar muy enfocados en hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿A qué Dios te llamó? 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 Señor, ¿a qué tú me llamaste? Empieza a hablar mi corazón. Y el Señor te dice, ve allí y ve a visitar a fulano que está enfermo. Pero tú vas en el camino a visitar, a hacer el servicio que Dios te mandó. Y una persona dice, no vaya. Que el esposo de esa persona o la esposa de esa persona es una fiera, no vaya. Entonces tú en ese momento entras en temor. Porque vino un ángel del yo no sé qué, que viene y te trajo un mensaje que te desanimó en obedecer a lo que Dios te mandó a hacer. De pronto, lo que tú ibas a hacer iba a ser de provecho, de bendición para la persona que tú ibas a visitar y para su compañero. Pero como se interfirió una persona en tu camino, te dijo, no vaya por tal razón, por lo otro. Entonces, déjate de servir a Dios y de servirte al hombre. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando Dios te manda a un lugar, Él te va a respaldar. Cuando Dios te manda, Él te va a ayudar. ¿Verdad? Él va a poner palabra en tu boca. Él no te va a mandar desarmado, Él te va a armar para que donde tú vayas pueda hacer de bendición en el lugar, pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero que sea el sentir de Dios. Que sea Dios que ponga el sentir, la inquietud. Cuando Dios pone algo en tu corazón, te va a inquietar. Tú vas a querer acostarte y no puedo dormir esa vez. ¿Verdad? Porque te va a inquietar Dios. Y cuando Dios te inquieta, tienes que obedecerle. Y no dejar que nada ni nadie interfiere en lo que Dios, nada ni nadie, en lo que Dios ha decidido que tú le sirvieras. Amén. No se oye nada, hermana. Me acordé de algo especial que Dios me dio ya hace un tiempo, pero fue tan y tan directa la respuesta que tuve que decir no a eso, porque casi hablándomelo textualmente, como quien dice, estaba yo tan incómoda que si no decía no a eso, yo sabía que iba a tener un problemón, una cosa grande.
Amén. Esto fue por un accidente que tuve es que los seguros comienzan a convencer y a convencer a la gente para que vaya a esos sitios para poder ellos sacarle plata al Claro. seguro. Y hasta lo recogían a uno, iban a la casa por uno y eso fue un caos cuando me choqué. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe que donde Dios llega, todo se transforma? ¿Verdad? Donde Dios llega, todo se transforma. Y tú tienes esa bendición de llevar la presencia de Dios en ti. Escuche bien lo que yo le voy a decir. Perdón. Entonces, si realmente queremos que las cosas en nuestro contorno sea transformado, sea cambiado, no podemos ir como somos o con quien somos, con un sentir propio. Amén. Porque tenemos que llevar la presencia de Dios. Amén. Porque donde Dios llega, todo se transforma. Amén. Entonces, si nosotros venimos en el lugar donde vamos, si llegamos en el lugar donde vamos y llegamos con el sentir propio o con quien somos, o aún dentro de nuestras casas, las cosas no van a cambiar porque estamos manifestando quiénes somos. Pero el día que tú decidas traer la presencia de Dios en ti, donde quiera que tú vayas, en el lugar donde tú vayas, en tu casa, en tu trabajo, todo lo que está a tu alrededor se va a transformar por el poder de Dios. Amén. Todo se va a transformar. Y las cosas que tú pensabas que era imposible, encontraste que Dios es el Dios de lo imposible. Amén. No es con fuerza, ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. No es con fuerza, ni con ejército. Amén. No es con fuerza, ni con ejército, es con el Espíritu de Dios que las cosas se transforman. Amén. Que uno se lleva la victoria. Porque para el hombre las cosas son imposibles. Pero lo que son imposibles para el hombre, para Dios, no lo es. Amén. Gálatas 5:13. ¿Cómo debemos de servirnos los unos a los otros? Hermana Vilma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, Amén. sino servir porque amor, por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Todos nosotros hemos sido libres. Fuimos llamados a libertad. ¿Cuál era nuestra esclavitud? Dependíamos mucho de las necesidades de la carne. Eso era nuestra esclavitud. Amén. Entonces fuimos llamados a libertad. Pero dice la palabra, no use la libertad como ocasión para la carne. O sea que lo que yo le estaba diciendo, no vaya a presentarse a sí mismo. Amén. Porque si tú te presentas a ti mismo, entonces tú estás presentando la carne con todas sus debilidades y con todos sus... ¿Sí? Entonces la forma en que nosotros debemos de servirlos los unos a los otros es por amor. Amén. Por amor. Que ese amor de Dios. ¿Y quién es el amor? Amor, Dios es amor. Entonces, nosotros al servirnos nosotros a nosotros por amor es por Dios. Amén.
Dios tiene que ser la esencia de todo lo que nosotros hacemos, decimos o manifestamos. Amén. Y en ese momento la presencia de Dios en nosotros cambia las cosas. Si usamos de nuestras propias estrategias y de nuestra sabiduría o de nuestras tácticas o técnicas o no sé, de nuestras astucias, no contaban con mi astucia. ¿Verdad? Nosotros entonces estamos usando la carne. Pero si venimos con la esencia de Dios, el amor, y nos servimos los unos a los otros, estamos manifestando a Dios en el lugar donde estamos sirviendo. Amén. Obediencia al Señor. Diga obediencia. ¿Qué hace el esclavo? Y si el esclavo no obedece, ¿qué es? Rebelde. ¿Verdad? Un esclavo que no obedece a su señor, a su amo, es un esclavo rebelde. Amén. Entonces, obedecer al Señor, y cuando hablamos de la palabra Señor, estamos hablando de rabí, estamos hablando de maestro, estamos hablando de lo que es Él para nuestra vida, nuestro Señor. Amén. Y si Él es nuestro Señor, quiere decir que Él señorea no solamente sobre nuestra vida, sino sobre todo lo que tenemos y lo que poseemos. Él es Señor de todo. Amén. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Señor. No hay otro más grande que Él. Y nunca lo habrá. Y nadie puede ser más grande que Él. Entonces, cuando nosotros le llamamos Señor, Él dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Porque ¿qué debe de hacer uno como siervo o esclavo de Dios? Escucharle y obedecerle. Amén. Somos enviados. Somos siervos de Dios. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar su bondad, para manifestar todo lo que es Dios con nuestras vidas. Si carecemos de esas cosas, entonces carecemos de la presencia de Dios. Amén. Cuando no tenemos nada que decir, es mejor callar. El que se calla es más sabio que el que habla mucho. Cuando no tenemos nada que decir, es mejor callar. Hay un ayuno de palabra. Hay un ayuno de palabra. No diga nada si no tiene nada que decir, porque es más sabio callar. Porque cualquier cosa que tú digas que no vaya conforme a Dios, está dejando que Dios sea tu Señor. Pastor, que le iba a decir que muchas veces el mismo Espíritu Santo te dice, no hable, Sí. no hable. Sí. Y tú Sí, te quiere hablar, pero sí. calla ahí mismo. Porque tú sientes que lo que tú vas a decir no va a reflejar a Dios. No. Entonces es mejor entonces en ese momento callar. De pronto te ahorra 350 palabras en tu vida. Sí, callar es ser sabio. El que sabe callar es sabio. Porque de pronto tú dices algo y lo que tú dices no se puede borrar. Queda marcado. Trae consecuencias, situaciones, problemas. Por eso dice que el poder de la lengua, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Amén. Entonces, tenemos que aprender a callar cuando no es necesario hablar. Mayormente vamos a tener que callar cuando la persona está diciendo muchas necesidades, muchas cosas irracionales, muchas cosas que podría causar un pleito, una contienda.
pero el que calla es el que gana. No, eso es la mentira del diablo. El que calla otorga, esa es la mentira del diablo. Sí, porque el diablo quiere la contienda, ya, si tú callas, tú otorgas. Pero yo sé en qué sentido se dice eso. Es, por ejemplo, si tú ves a una persona cometiendo un crimen y te calla, está siendo cómplice con esa persona. Y eso es una verdad bíblica. Tú ves una persona cometiendo una fechoría, algo irregular, y tú te callas. ¿Ah? Entonces tú te haces cómplice de esa persona. Amén. Entonces nosotros no podemos, por eso la palabra es tan sabia, Dios es tan sabio. Si tú ves a tu hermano cometiendo una falta, ve y repréndele. Si no te escucha, busca a otro y ve. Si no le escucha, díselo a la iglesia. Porque eso te quita a ti de ser cómplice de esa persona en su comportamiento. Tiene que hacerlo. Porque entonces te hace cómplice. ¿Por qué me están mirando como mucho cómplice? No. También me están mirando como pensando, wow, parece que yo fui cómplice en tal cosa. Obediencia al Señor tu Dios. Según Juan 8:31. ¿Cuál es otra condición para ser verdaderos discípulos de Jesús? Juan 8:31. ¿Qué dice? ¿Qué debemos de hacer para ser verdaderamente discípulos de Cristo? Hermana Gisela, Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 8:31. La verdad. No, 31. 31. Sí. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Qué quiere decir permanecer? Estar siempre siendo dirigido por la palabra, no separarse ni a diestra ni a siniestra, sino que sea la palabra dirigiendo su vida todo el tiempo. Y cuando la palabra te dirige, y se acuerda que yo le estaba enseñando otra clase, cuando tú te dejas llevar por la palabra, tú cargas en ti la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra se hizo carne. Y cuando tú vives la palabra, o sea, cuando tú no te apartes de la palabra se hace carne en ti. Porque tú eres una palabra ambulante. Sí. Que le iba a decir que para eso hay que leer la Biblia. Sí, claro. Porque hay mucha gente que sí dicen yo creo en Dios, pero no leen la Biblia. No, caminan con lo que creen, pero no caminan bajo la palabra. Y lo que creen no es Dios, porque no lo conocen. ¿Sí? Para tú conocer a Dios, tú tienes que conocer su palabra. La misma palabra que se hizo carne. Y la carne era Dios, estaba con Dios y era Dios. Pero la carne no era el logos. Dice, en el principio era el verbo. ¿Verdad? Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios.
Entonces, cuando tú caminas bajo la dirección de la palabra, ¿con quién tú caminas? ¿Cómo tú caminas? En Dios. En Dios. Dios camina en ti y tú en Dios. Amén. ¿Qué fue eso? Hay un teléfono cerca del micrófono. Sí. Permanecer. Y la palabra permanecer quiere decir de día y de noche. Es estar conectado todo el tiempo. Cuando tú te ocupas en hacer otra cosa que no va de acuerdo a la palabra, estás desconectándote de la presencia de Dios. Amén. Sí, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Lo que pasa es que cuando uno ya se ha conectado, ¿verdad? Con la palabra, entonces ya hay cosas que ya, como estás con la palabra, ya no las haces como antes. Le pongo un ejemplo sencillo. Ujú. Por ejemplo, si usted está cocinando y se le cae todo una olla de comida en el piso, ¿verdad? Antiguamente usted, que no estaba en que estaba en la carne, Tenía una receta cosa. especial para eso. Podía decir cualquier cosa. Ahora uno dice, bueno, oh Señor, Gloria a Dios. gloria a Dios, Amén. y la recoge tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Me pasa. Porque de pronto, mira, fíjense que Dios es tan bueno y que nosotros a veces no entendemos la bondad de Dios. Si por ejemplo después de haber hecho esa comida tú tenías que salir. Y Dios al saber, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él es el eterno. Y yo sé que una vez yo expliqué qué quiere decir eso, que Dios habita la eternidad. Quiere decir que no hay ningún espacio que le sea escondido. Él es el principio y Él es el fin. Del principio al fin Él habita toda esa eternidad. Amén. No hay nada que le sea escondido. Él conoce como el principio y también conoce el fin. Él sabe lo que te va a pasar mañana o más tarde. ¿Verdad? Por eso dice la palabra que nosotros fuimos bendecidos desde antes de la creación del mundo, porque como es el principio y el fin, Él sabe todas las cosas. Él te conocía antes de que tú llegaras al vientre de tu madre. Amén. Entonces, de pronto tú tenías que salir después de cocinar. De pronto, no sé qué tenías que hacer. Pero Dios en su infinita bondad y misericordia dice, no, si ella termina esa comida a tiempo, tal cosa le va a pasar. Déjame hacer que te haga un poquito más de trabajo en la casa para que lo que le iba a pasar no le pase. Pero el que no entiende eso empieza a maldecir. Pero el que entiende dice, Señor, gracias, no sé por qué, pero gracias. Dije, ese arroz no va a alcanzar, hice otra olla de arroz. Resulta que bueno, esa se perdió y aquella fue la que se salvó. O sea que yo digo, bueno, el Señor actuó allí porque El Señor sabe todas las cosas. Y en su soberanía nosotros nos sujetamos. No entendiendo el porqué de las cosas, sino en darle gracias, porque Él nos cuida y nos protege. Amén. Lucas 6, 46 al 49. Amén.
Lo leo. Lucas Ah, 6. Algunos dirían, pero ¿de dónde saca ese pastor de que el Señor puede hacerle que se le caiga un plato de comida para cuando Balaam iba a pecar contra Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Puso un ángel en el camino y el burro fue el único que pudo ver el ángel. Balaam en su testadura no podía ver el burro. Él no podía ver el ángel, perdón. Pero ¿qué hizo Dios? Puso un ángel en el camino para frenar la locura de Balaam. Balaam, un profeta. Un profeta que desobedeció a Dios. Profeta infiel, le llama la Biblia. Un profeta infiel. ¿Verdad? Y entonces, como Balaam quería insistir a que el burro empezó a pegarle al burro y el burro empezó a hablar a Balaam. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Para refrenar qué? Lo que le iba a pasar a Balaam. Entonces, Que el ángel, la orden era de matarlo, porque él tenía la espada desenvainada y estaba frente de él, y faltaba un poquito así para el ángel llegar, él pasar donde estaba el ángel, pero la ambición, la codicia y el enojo que él tenía, no podía ver el ángel que estaba frente a él. Entonces, la burra se metió como por una montañita y le atascó la pierna en la piedra para que él no pudiera pasar. Y entonces ahí fue que le empezó a pegar. Y eso fue que impidió que que el ángel el ángel de Jehová matara a lo Balaam. matara, sí. Ujú. Entonces Dios hace la cosa como Él quiere. De pronto uno dice, ¿qué sentido es eso? Dios podría evitar simplemente que pase la cosa. ¿Verdad? Pero Dios hace como Él quiere. Como Él quiere. ¿Ah? A veces cuando nosotros estamos Yeah. afanados, Afán. estamos afanados, no estamos prestando atención a lo que Dios quiere hacer. Y cuando no estamos prestando atención a lo que Dios quiere hacer, Dios quiere que provocar algo para evitarte un problema. Por eso que el afán no es bueno. Amén. ¿Quién tiene, pastora? Lucas 6, 46 al 49. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ¿qué es mejor, obedecer o desobedecer? Obedecer. Porque el que obedece está fundamentando su vida sobre algo poderoso. Amén. Y Dios es poderoso. Su palabra te guía y tú funda tu vida sobre la palabra de Dios. Nada te podrá derribar. Nada. Eso es cuando tú oyes la palabra y las haces. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces, el hacer lo que Dios dice es más provechoso para ti. Porque si tú lo haces a tu manera, tú vas a ver pronto la ruina, porque hacerlo a tu manera es construir sobre la arena, sin fundamento, sin haber cavado hondo, ¿verdad? Entonces es algo muy frágil, que en cualquier momento cae toda la cosa, porque no fue fundado sobre la roca, que es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. Amén. Entonces, por más que queramos
hacer la cosa a nuestra manera, es mejor hacerlo de la manera de Dios. Porque hacer la cosa a nuestra manera, un momento puede ser de que vaya bien ahora, está todo bien, chévere, no hay problema, tranquilo. Pero cuando viene el viento fuerte, vamos a ver que no funde bien, porque no lo hice sobre la roca. Porque nunca lo vamos a saber hasta que nos venga el viento tempestuoso. Y de con ímpetu a la casa. Y vamos a darnos cuenta cuando la casa cae. No es cuando la casa, todavía cuando la casa está bien, lo que yo estoy haciendo está bien, no hay consecuencia aún. O sea, estoy bien, porque todavía el viento no ha llegado. Pero cuando viene el viento y de con ímpetu a aquella casa y ve que esa casa permanece sólido y no ha caído, fue porque fue bien fundado. Fue fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. El micrófono para acá, para el hermano. Sobre lo que pasó en México, por ejemplo, el temblor, los temblores que vieron allí. Muchas casas cayeron y sin llegar todavía el temblor. ¿Por qué? Porque no habían sido fundadas profundo. Entonces esa gente solamente lo que necesitaba era, lo que quería era dinero. Sí, pero la casa estaba bien, estaba parado, Sí. todo el tiempo estaba parado. Sí, pero cuando Hasta que no vino el momento que se tuvo que caer, así es. ¿verdad? Entonces, esa es la comparación que nos hace. O sea, que podemos construir. Fíjate que se construye. Y lo que nos enseña ahí, que el que construye sobre la arena, construyó. Hizo su casa sobre la arena. Pero cuando vino la adversidad, en el momento adverso, no pudo resistir. Pero cuando nosotros fundamos sobre Cristo Jesús, sobre la roca que es Cristo Jesús, no importa lo que venga, vamos a poder estar parados. Amén. Por eso es que no podemos usar nuestras astucias, nuestra manera de ser. Tenemos que hacer como Dios quiere que se haga. Amén. Porque entonces mira, sentí algo poderoso ahí. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios para hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, cuando viene el momento de la caída, en vez de caer, Dios nos levanta y nos pone en el lugar más alto. Porque ¿sabe qué? La luz no se esconde debajo de una almohada. Si tú eres luz, Dios te va a poner en alto para alumbrar a los que están en las tinieblas. Pero eso es por obediencia. Eso es por obediencia. No es nuestra forma. Porque nuestra forma llegará hasta donde tiene que llegar. Nuestra forma de construir llegará hasta donde tiene que llegar. Pero si construimos en la forma de Dios, prevalecerá. No caerá. Amén. Por eso dice la palabra que Dios es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es Él. Pero para que Él nos puede llevar, vamos a suponer, cuando tú llevas a tus hijos, ¿tú lo llevabas estando en tu casa o lo llevabas caminando con ellos? O conduciéndole a la escuela. Llevándolo, ¿verdad? Entonces cuando dice la palabra que Dios es el que te lleva de gloria en gloria, es porque Él está caminando contigo. Él es que te lleva. Amén. Pero para que Él te lleva, tú tienes que sujetarte a su dirección. Entonces, al llevarte, Él te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Si creemos en Cristo y le amamos, debemos obedecerle de la misma manera en que creemos en nuestros padres y les obedecemos porque les amamos, aunque no tengamos otra prueba tangible de que lo sean realmente, sino solo nuestro instinto filial, a fe, entre paréntesis, y nuestra gratitud por sus cuidados y amor,
La desobediencia fue un ingrediente básico en el pecado de Adán. Y es uno de los rasgos que más resalta de la naturaleza humana caída. Por eso Dios demanda obediencia a los que le aman, lo cual debe ser un rasgo característico en sus vidas, y especialmente en los que quieren ser genuinos discípulos del Señor. Fe y obediencia siempre deben ir juntas. Amén. Una vida fructífera. Una de las necesidades fundamentales del ser humano es el vivir una vida útil, un propósito y trascendencia. Lamentablemente, la mayoría de las personas llegan a la ancianidad y a la muerte sin haber visto satisfecha esta necesidad. Porque todos los logros o frutos en la vida separados de Dios son temporales y no trascienden a la eternidad. Es por eso que la ancianidad, en la mayoría de los casos, es símbolo de frustración, tristeza y decepción de la vida, porque uno de los anhelos más fuertes es de una vida fructífera, ha quedado insatisfecha. Dios, en su amor por su criatura y sabiendo lo que necesitamos, no solamente nos permite tener una vida fructífera, sino que de hecho lo demanda de sus discípulos. No porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros le necesitamos a Él. Amén. El concepto de frutos en la vida del discipulado es muy amplio. Vamos a leer los siguientes pasajes y anota qué cosas pueden ser los frutos de Jesús, que Jesús demanda, orando que Dios te revele si están faltando en tu vida y pidiéndole que te ayude a abundar en ellos. Amén. Estamos hablando de una vida fructífera ahora. Amén. Muchos de nosotros queremos vivir una vida fructífera, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en unos versículos de la Biblia y de ahí vamos a denotar cuáles son las que nos hacen falta para vivir una vida fructífera. Amén. Libro de Juan, capítulo 4. Versículo 34 al 36. 34 al 36. Vamos a empezar con el hermano Rubén otra vez. Ya que no vinieron muchos alumnos hoy, vamos a repasar los alumnos. 4. 34 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amén. Hasta ahí. Sí. Para que el que ciega Con el que goce siega. juntamente con el que siembra, viceversa. Amén. Amén. Entonces estamos ahí hablando de una vida al servicio de Dios. Estamos hablando ahí de una vida que es entregada para hacer la cosa que Dios le mande. Por eso lo que acabamos de leer dice que dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros aún faltan 4 meses, o sea que nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque pensamos que faltan 4 meses. Y eso Jesús está hablando muchos años atrás. La siega que pronto está ya por venir.
Pero cuando Jesús dice que ya es tiempo, es tiempo. Es tiempo, siempre es tiempo. Porque nadie es eterno. Amén. Es tiempo ahora, es tiempo. La siega está madura. Amén. La mies está madura. Es tiempo. Porque no tenemos todo el tiempo. Sea el que necesita recibir de ti, será el que necesita dar del Señor. Ninguno tenemos el tiempo. El tiempo ya llegó. Amén. No conocemos el mañana. No conocemos lo que falta. Tal vez tú dices, pero aún falta 4 meses. Pero ya el Señor dice, no es tiempo. Pero nosotros no podemos hacer proyectos de lo que creemos. Tenemos que hacer lo que Dios dice sin hacer proyectos. Eso quiere decir obedecer de una vez. Amén. Cuando el Señor dice es tiempo, quiere decir que es tiempo. Y si el Señor dice es tiempo, pues yo me voy a poner a trabajar ya porque hay que empezar a sembrar y a cegar. Amén. Romanos 6:22. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado. Entonces quiere decir que éramos esclavos del pecado. Pero Cristo vino y nos libertó del pecado. Entonces, ahora somos hechos siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos que dar por fruto la santificación. O sea que ya no podemos darle riendas sueltas a la carne. Ni a los deseos maliciosos, ni a ninguna cosa, porque el fruto nuestro ahora tiene que ser la santificación. ¿Y cómo yo puedo llegar a santificarme? Es a determinar todo lo que es desagradable a Dios, todo lo que tú sabes que a Dios no le agrada y empieza a desecharlo de tu vida, porque Él te sacó de la esclavitud del pecado, de lo que en un tiempo te tenía dominado. Entonces, Él quiere que ahora tú tengas dominio propio. Y en tu dominio propio, que tú lleves tu carne a sujeción y puedas santificar tu vida. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le di 2 domingos atrás? ¿Verdad? Cuando nosotros fuimos creados para alabar, para glorificar a Dios. Y Él puso en nosotros su espíritu. Sopló en nosotros aliento de vida. Amén. Y no conocíamos nada más que a Dios. Entonces dice que la palabra que Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. A redimir lo que se había perdido. Y eso fue lo que se perdió. Nuestra relación con Dios. Y desde que el día que nuestros ojos fueron abiertos, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y descubrieron su cuerpo. Y desde entonces el hombre está luchando contra la carne y contra el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Amén. Entonces Dios necesita que hagamos morir las obras de la carne. Y si hacemos morir las obras de la carne, nos santificamos en su espíritu. Pastor, para los que están en internet y todo eso, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Y haga un pequeño... Bueno, es saber todo lo que a la carne le gusta. Y ahí el libro de Gálatas en el capítulo 5 lo dice. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pleitos, contiendas, disensiones, maledicencias, brujería, toda esa cosa
que son las obras de la carne y todas esas cosas que no son agradables a Dios. Y para poder saberlo, entonces tenemos que conocer lo que le agrada a Dios. ¿Sabe por qué la pregunta? Porque conozco personas que no le dan importancia a eso y no leen la Biblia. Entonces, si no leen la Biblia y no le dan importancia a eso, pues nunca va a haber un cambio, pero Claro. están en la iglesia. Claro, entonces sí, entonces eso es lo que se llama lo tibio. Quieren estar en el espíritu y también quieren estar en la carne, quieren estar caliente y frío. Está en dos aguas, ¿verdad? Y eso son lo que Dios lastimosamente va a tener que vomitar. Porque en la comunión con Dios debe de haber santidad porque Él es santo. Nada impuro entra en la presencia de Dios. Por eso que los que iban a ofrecer el sacrificio en el aposento alto delante de Dios, si había impureza, alguno quedaba postrado, muerto dentro del lugar santo. Porque había impureza. Nada impuro entra en la presencia de Dios. Entonces Dios quiere y demanda de nosotros santidad. Porque por eso el sacrificio de su Hijo en la cruz es para rescatarnos de lo que éramos a lo que es Él. De manera que podamos recobrar nuestra imagen en Él. Y Él es santo. Y desde la creación eso fue su intención, de que el hombre fuera a su imagen y semejanza santo. Entonces Dios nos le agrada. Si Dios le agradara que nosotros tuviéramos en nuestra condición de vida, Él no hubiese enviado a su Hijo. Y si pensamos que por nuestras obras o por nuestro buen hablar o por nuestra buena conducta nos merecemos el reino de Dios, nos estamos diciendo de alguna forma que la muerte de Cristo en la cruz es en vano. No murió por mí porque yo soy capaz que con mis buenas obras yo puedo salvarme. ¿Sí? Entonces, si tú te puedes salvar por tus buenas obras, porque tú tienes una buena conducta, porque tú amas a tu familia y tú amas, tú tienes tu forma de ser. Entonces, para ti, Cristo murió en vano, porque tú eres capaz de salvarte a ti mismo. Por eso dice, los que son sanos no necesitan de médico. Pero si reconocemos que nos hacía falta a Cristo, entonces, los que creen que Cristo murió por ellos, entonces por ellos murió Cristo. Entonces, por cuanto Cristo murió por mí, me rescató de la vida de pecado, porque Él no quería que yo siguiera viviendo una vida de pecado. Entonces, ahora Él es mi Señor y Él es santo, y lo que Él dice, su palabra es santa, y si su palabra es la que me guía, yo tengo que dejar que la palabra de Él me santifique, de manera que yo vuelva a recobrar mi identidad de hijo, por su gracia y su misericordia, no por mérito propio, sino por la fe. Amén. Por la fe. Porque creía a Él. ¿Verdad? Hay muchas religiones que te quieren hacer ganar el cielo por obras. Si hoy el Señor te hace una pregunta, te dice, ¿tú crees que tú te mereces la vida eterna y estar en el paraíso conmigo? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le responderíamos? Si Dios nos dice eso. Ajá. Algunos van a decir, sí, Señor, yo estaba en la iglesia todos los domingos. Sí, Señor, yo traía mi diezmo todos los domingos, mis ofrendas. Sí, Señor, sí, cuando yo vi al hambriento, le di de comer. Si cuando yo vi al que estaba desnudo lo vestí, y el Señor dice, yo no te conozco, hacedor de maldad. La respuesta más perfecta es decir, Señor, de verdad que todo lo que yo pude hacer es por tu gracia y tu misericordia. Lo único que hice fue dar por gracia lo que por gracia recibí. Porque yo no podía salvarme a mí mismo. Si hoy puedo entrar en el reino de Dios es por la sangre de aquel que pagó el precio de mis pecados. El que me rescató. Por Él, por su sangre, hoy yo tengo entrada. Pero si
Si no es por su sangre, si es por tus obras. Muchas veces se confunde. Póngase a imaginar, ¿cómo Jesús le va a decir hacedor de maldad a personas que han hecho milagros en su nombre, han sanado enfermos, han dado de comer al que necesita de comer, han vestido al desnudo y han dado enfermo en la cárcel? Eso fueron buenas obras. Y que el Señor le diga, yo no te conozco. Tú lo que eres un hacedor de maldad. Pero si uno viene y humildemente dice, no puedo hacer nada para merecer el cielo, pero la sangre de Cristo, su sacrificio por mí me perdonó. Es por su sacrificio solamente que yo puedo entrar. ¿Y cómo podemos nosotros reflejar eso? Ya dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, la misericordia que está en Jesús es lo que nosotros debemos reflejar y tenerlo con la persona que no conoce de la palabra, que tal vez no está en mismo, ¿verdad? Amén. Sí, entonces esa misericordia es que nosotros en la calle, en la casa, donde te contesten mal, donde te traten mal, donde no recibas el trato que supuestamente tú merezcas, porque no somos merecedores, ¿verdad? Pero esa misericordia es la que nos dice a nosotros que estamos caminando bien. Amén. Entonces cuando entendemos que no es por lo que hagamos, ni por nuestra devoción a la obra, es que no vamos a ganar el cielo, entonces nos guardamos más humildes. Porque es solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz que hoy tenemos entrada delante del Padre, solamente por su sangre. Entonces nosotros no tenemos ningún mérito, no puedo decir, yo hice lo otro, yo soy así, yo soy... No, si tú eres, tú sigues siendo. Si tú eres lo que tú dices que eres, entonces Cristo no es nada. Es verdad, mis hermanos, se lo digo. Si tú sigues diciendo yo soy, yo merezco, entonces Cristo no murió para ti. Tú te autosalvas. Pero si el peso de la cruz en la espalda de Cristo es lo que tiene valor para ti, su crucifixión, su maltrato, su sangre vertido, es lo que te lavó a ti del pecado, no por tus méritos. Nadie puede ganar el cielo por sus méritos. Nadie puede ganar el cielo por sus méritos. Porque fue un solo que se hizo campeón y por medio de él somos más que vencedores. Por medio de él. Amén. Yo quiero que ellos se lleven eso bien en el corazón, eso para que en ningún momento al hacer tantas obras se sienten ya que se merecen todo. Siervos inútiles somos, dice la palabra. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Ay, pastor, me está diciendo inútil. Sí, siervos inútiles, dice la palabra, somos siervos inútiles. Porque si somos lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Guarda eso en su corazón. Porque si no guarda eso en su corazón, se pueden enaltecer. Se pueden enaltecer. Porque ¿cómo se va a enaltecer? Va a decir, no, yo hago más obras que todo el mundo. Yo trabajo más en la obra que todo el mundo. Y eso me hace sentir más grande que todo el mundo. Y por las obras nadie se salva. Amén. Por favor, mis hermanos. Cristo tiene todo el mérito de nuestra salvación. Es por su sangre. Entonces dice él, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segundo de Corintios 9, del 7 al 11. ¿Me queda tiempo o se acabó el tiempo, Dios mío?
Yo quisiera seguir, pero yo creo que se acabó el tiempo. Vamos a leer ese último 9 del 7 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Y está bien? Hasta el 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Amén. ¿Sí? Digo, No. Ahí está bien. Pero ve el poder de estar al servicio de Dios, de hacer las cosas para Dios. Lo primero que dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Quién propone en el corazón del hombre? Dios. ¿Verdad? Como Dios propuso en tu corazón, si Dios te dijo, cuando vaya a la iglesia de tanto, no vaya cambiando el número que Dios te puso en el corazón. Porque de pronto Dios te puso un número en el corazón y en el camino lo va reduciendo mientras va calculando los gastos que tiene que hacer. Como Dios propuso en tu corazón, así tiene que dar. ¿Verdad? Y dice, no de con tristeza, ni por necesidad. Porque si tú vienes con tristeza, así ya desde el camino, después que Dios propuso en tu corazón y ya tú empiezas a traer recuerdos en tu cabeza y de lo que tú necesitas, y ya te causa tristeza, mejor no lo traiga, porque tú vas a traer con tristeza. Pero si tú crees que lo que Dios va a hacer contigo es que te va a suplir, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. ¿Verdad? Dice porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso, en el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿cuándo? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundar para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y era el que da semilla al que siembra. Y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en alguna cosa. En todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Pero es como Dios propuso en tu corazón. Cuando aprendemos a entender que al que tenemos que obedecer es a Dios, nunca vamos a dejar que ningún pensamiento cruce lo que ya Dios propuso en nuestro corazón. Pero si empezamos a traer a memoria las cosas que tenemos necesidad, vamos a empezar a obedecer a las cosas que tenemos necesidad y no a lo que Dios propuso en nuestro corazón.
y se hace infructuosa todo lo que tú traigas. Porque traíste con necesidad y traíste con tristeza. Dice la palabra, Dios ama al dador alegre. ¿Cómo yo puedo traer a Dios con alegría cuando yo conozco que Dios es mi Dios, Él es mi proveedor, Él es el que me provee de todo lo que necesito, Él es que me suple todas mis necesidades? Y que si hoy todavía, después de, voy a cumplir 54, ¿verdad? No me acuerdo, creo que voy a cumplir 54 ese año, después calculo. Después de 54 años, todavía el Señor me sigue proveyendo, cuando en algún momento tal vez en mi vida yo decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? ¿Quién puede saber qué será mañana? ¿Quién puede saber que su vida hubiese sido lo que es hoy? ¿Quién puede? ¿Verdad? ¿Quién sabe que un día se iba a encontrar en Kissimmee, Florida? ¿Quién sabe eso? ¿Verdad? Nadie puede saber esas cosas. ¿Quién sabe que iba a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos? ¿Verdad? ¿Quién sabe que iba a tener tantos años de matrimonio? ¿Quién sabe? Nadie sabe esas cosas. Pero ¿quién lo permite? Entonces, cuando entendemos que nuestra vida depende completamente de Dios, aprendemos a confiar a Dios y entender que Él es mi Señor, Él es que dirige mi vida. Por lo tanto, yo traigo con alegría a aquel que me suple todas mis necesidades según su riqueza en gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos, Padre Santo, todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Un día como este, estábamos ajenos a tu conocimiento, a tu palabra, a tu verdad, a tu santidad. Estábamos ajenos a todo lo tuyo, Señor. Éramos extranjeros, extraños. Y un día, Señor, te ha placido manifestarte a nuestras vidas y transformar todo el desorden que éramos para poner orden en nuestras vidas. Y no solamente eso, Señor, nos diste un camino, nos diste una verdad y una vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él andamos, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Queremos agradarte, Padre, en todo lo que hacemos y reconocer que tú eres el Señor de nuestras vidas y de todo por cuanto tenemos, de nuestro trabajo, de nuestros esposos, esposas, de nuestros hijos, de nuestra casa, de todos nuestros bienes, Señor. Tú eres el Señor y el proveedor de ellos, Señor. Y con todos ellos, Señor, te agradaremos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos pueda perdonar según tu gracia y tu misericordia, Señor, a toda ofensa que te hemos hecho. Hoy presentamos nuestros corazones, Señor, delante de ti. Un corazón redarguido, un corazón, Señor, que ha sido tocado y ha dado a entender la importancia de ser esclavo de tus mandamientos, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para santificarnos en ti, Señor, cada día. Y por todas esas cosas, Señor, por haber redarguido nuestros corazones, te damos gracias. Porque tu palabra no menguó, sino que tocó todo el fibro de nuestra vida, Señor. Y hoy queremos ser diferente. Queremos ser lo que tú quieres que seamos y no lo que queremos ser, Señor. Queremos hacer las cosas como tú quieres que se haga, Señor. De pronto tenemos que desagradar a alguien para agradarte a ti. Pero es mejor agradarte a ti, Señor, que agradar al hombre. Perdónanos si en algún momento hemos agradado al hombre para que se quede bien con nosotros, desobedeciéndote, Señor. Pero hoy, Padre, queremos hacer las cosas a tu manera, según tu voluntad, para que
en la obediencia, seamos santificados por medio de tu palabra, el que nos guía, la que nos guía a toda verdad y toda justicia, tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, todo aquel que por medio de Luminar FM y por el entender escuchará, Señor, esta enseñanza y se dejará guiar por ella para hacer también tu voluntad. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Si alguien tiene peticiones, tenemos a alguien desde New Jersey. Necesita comunicarte con alguien ahora desde New Jersey. Okay. La llamada era de New Jersey, ¿ok? Okay. No. Ok. Las peticiones. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de Luminar FM. Ya se están reportando. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Santo eres. Santo eres Dios. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor. Padre. Padre, presentamos esta noche, Señor, todas las peticiones, Señor. Sabemos, Señor, de antemano que tú estás aquí, Señor, y que tú estás escuchando todas las peticiones, Señor, que están en nuestros corazones. Primeramente, Señor, queremos, Padre, pedirte, Señor, por sanidad, Padre, por Jocelyn, por María, por Ana Gloria, Señor, que están atravesando por un flu, Padre, que está afuera, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que seas tú glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y en todos aquellos, Señor, que están ahora, Padre Santo, padeciendo de ese azote, Señor, que es la fiebre muy alta, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, Señor. Padre, te pedimos un ungüento santo para cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, Padre, reconfortándole, Señor, su cabeza, Señor, sus músculos, Señor, Padre, dándole fuerza, Señor, como la del águila, mi Dios, en el nombre de Jesús. Eres santo, eres fiel, eres hermoso, Señor, y por eso, Padre Santo, estamos aquí, Señor, Padre unánime, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde está más de uno, Señor, orando, tú estás ahí, Señor. Padre, aquí somos más de uno, Señor, queriendo, Padre Santo, oír tu voz, Señor. Estamos aquí, Señor, queriendo, Padre, oírte, Padre, mirar tu rostro, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Ponemos, Señor, todas las enfermedades, Señor, en tus manos, Padre Santo, porque tú eres el doctor, Señor, por excelencia. Padre, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si tú eres nuestro todo lo que somos, todo lo que respiramos, Señor, viene de ti, Señor. Padre, aún la fiebre, Señor, aún, Señor, la enfermedad, Señor. Padre Santo, en eso nos glorificamos, Señor. En eso, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Eres hermoso, eres precioso, Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Santo eres, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Eres santo, eres hermoso. Te adoramos, Jesús. Padre, no sabemos las peticiones, Señor, que tienen las hermanas, Señor, pero desde ahora nos ponemos de acuerdo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú seas, Señor, estando, Padre Santo, en medio, Padre Santo, de todo. Pedimos que hagamos venimos acá al frente, hermana Gloria, Ruperta, vamos acá a orar. En el nombre de Jesús. Santo eres Dios.
Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Poderoso eres, Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Oramos, Señor. Te presentamos a Ruby, Señor. Padre, tú sabes la petición de Ruby, Señor. Tú sabes lo que está en su corazón, mi Dios. Padre, te adoramos. Te pedimos, Señor, que tú la dirijas, Señor, a hacer las cosas como ella tiene que hacerlas, Señor. Padre, ella pide dirección, ella pide, Señor, sanidad también, Señor, para su mamá. Padre, dirige sus pasos, dirígela, Señor, en el nombre de Jesús. Dirígela, Señor, porque ella tiene que hacer, Padre, algo, tiene que hacer un viaje. Ella necesita, Padre, confirmación tuya. Padre, en este momento te pedimos que te glorifique en la vida de ella, Señor. Te pedimos, Señor, dirección en el nombre de Jesús. Padre santo, eres hermoso. Padre, la hermana Ruperta pide, Señor, oración por Cindy, por sanidad.